Bueno, buenas tardes, todos, amigas, amigos, compañeros. Creo que es la primera vez que presento a alguien de pie aquí. Porque Jorge es una figura mayúscula de la Argentina. No estamos acostumbrados a celebrar los vivos, y tenemos muchos olvidos con los que se fueron. Hoy estamos acá para celebrar una vida que es una epopeya en sí misma. La osadía de Jorge Rulli, plantarse en los tiempos oscuros de los años 60, frente a las represiones gorilas, frente al cinismo, resistir los vejámenes, la persecución, la cárcel, la tortura, ser ejemplo de dignidad, de coraje, de fuerza. Fue un símbolo, fuiste un símbolo para nuestra generación, Jorge. Y sus años de exilio. Brasil escapando de un país a otro, España y finalmente Suecia. Años de exilio que, no, lejos de acabar con él, lo fueron potencializando, porque Jorge no dejó de estudiar, de aprender y de apropiarse lo que la vida le ofrecía en esos momentos. Y fue así que fue madurando un cambio espectacular y revolucionario, otro cambio revolucionario. De la ecología espiritual y militante, de la ecología social, pasó a la ecología integral y en su retorno, Jorge siguió haciendo pedagogía y fue y sigue siendo uno de los mayores impulsores del cambio cultural. Uno de los que pudo interpretar la tragedia, la catástrofe de la época, que es la catástrofe del cambio climático, del calentamiento global, del deterioro terrible y trágico que ha venido sufriendo la naturaleza y proponiendo un modelo de vida alternativo. Y ese modelo de vida alternativo lo hizo su práctica. Jorge es ejemplo de coherencia, es uno de los grandes patriotas que ha dado la Argentina en estas décadas, heredero de las tradiciones resistenciales de la Argentina. Cuando digo resistenciales, las tradiciones emancipatorias y liberadoras que ha dado la Argentina. En él se resume el legado, la actitud, el desafío, el coraje de aquellos que frente a la nada avanzan y que si se los ve de afuera uno puede pensar que están absolutamente locos. Como fueron los locos de Mayo, como fueron los locos que lanzaron la osadía del Ejército de los Andes. Es decir, Jorge está ligado a esas tradiciones. Y por eso, hoy, no es que le rendimos homenaje, porque está vivo y yo creo que tenemos Jorge todavía por mucho tiempo, porque además de todo esto, Jorge es un pensador y ha hecho escuela. Su grupo de reflexión rural, con 15.000 o 20.000 seguidores en decenas de países, ha unido a su militancia la generosidad del maestro que ha venido formando generaciones de compañeros y militantes y ciudadanos a quienes les ha descubierto la necesidad de cuidar la madre tierra y la necesidad del cambio de vida y la necesidad
de hacer realidad la ecología integral. Por eso, querido Jorge, estamos acá en el Senado. Muchas veces, sí, el Senado, patraña, no, aquí estamos en el Senado, y te rendimos reconocimiento y homenaje desde la Comisión de Ambiente Sustentable. Y hemos, desde esta comisión, desarrollado, colocado buena parte de tus ideas. Y hemos abierto debates que parecían insólitos que acá se pudieran desarrollar. No se preocupen que esto recién comienza. Entonces, nos van a tener que oír para rato. Y vienen tiempos muy oscuros, y tiempos siniestramente apresurados, como el apresuramiento de querer imponernos nuevos acuerdos de libre comercio, como es el que se está tramando con la Unión Europea, o la reunión de la Ronda Mundial del Comercio, que viene ahora, en pocos días, creo que el 8, el 9 o el 10 de diciembre comienza, y a mediados del año que viene el G20. A agarrarse los pantalones, compañeros, porque vienen por bajar las últimas reservas soberanas de estos estados del sur, defensivas. Potencias que en sus países ejercitan todo tipo de proteccionismo. Sería larguísima la lista de medidas de protección, crediticias, beneficios impositivos y todo esto en defensa de sus industrias y sus productos. Bueno, compañeros, larguísimo hablar de Jorge, su vida es muchas vidas, pero estamos hoy para oírlo a él, y que estos ámbitos escuchen cuál es la concepción de esa ecología integral, en qué mundo estamos y a qué mundo se le opone o intenta cambiar esta concepción de la ecología integral. Bueno, un aplauso para Jorge y es tuyo. Gracias. Bueno. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, estoy haciendo un enorme esfuerzo para bilocalizarme, porque no sé qué hacer en este lugar, después de todo lo que dijo Pino. A veces pienso que el principal mérito es sobrevivir, ¿no? Ser duro, y llegar a viejo en este país. Pero bueno, como viejo uno tiene memorias y yo trato de transmitir las cosas que viví porque temo que se pierdan. Tuve el privilegio de conocer gente que habían sido verdaderos guerreros en la calle, que eran hombres maduros, pero que allá por el 56, 55, 56, 57 nos hablaban de las luchas que habían sobrellevado en el 43, en el 44. En esa mística se formó una generación, ¿no? Con esos héroes legendarios que peleaban contra enormes manifestaciones dirigidas por el embajador Braden y otros personajes. La traición de la oligarquía, un libro fantástico de Armando Casella, a propósito de que aquí en la primera fila está su hija. Un libro que todos deberían leer para comprender además las cosas que han pasado en la Argentina, porque aquella oligarquía perdió el poder y gran parte de nosotros no nos enteramos. Y esto pasó en estos años últimos, en que Pino mencionaba que dimos una pelea importante, ¿no?
Y yo quisiera referirme a eso, ¿no? Como se instaló un modelo en la Argentina. Hasta la tragedia del submarino tiene que ver con un país que perdió su rumbo. Todo tiene que ver. Yo le decía recién al senador Martínez, me llama la atención la cantidad de gente del litoral en el submarino. ¿Por qué? Porque la Patagonia está despoblada. Lo mismo entre los muertos de Malvinas, entre los héroes muertos de Malvinas, la cantidad de gente del litoral. Pero en este caso el despoblamiento de la Patagonia es llamativo, sobre todo porque hemos tenido gobiernos de la Patagonia y no han llevado a nadie. Gran parte del país está vacío. No hay más familia rural, no existe más la familia rural. Y hemos hecho como que no nos damos cuenta, pero nos cambiaron la vida. Comemos otras cosas, no comemos lo que comían nuestros abuelos. No vivimos como vivían ellos. Dependemos de los planes de vivienda que ejercitan diferentes organizaciones y los municipios. Reivindicamos derechos, no deberes. Nuestros padres y abuelos tenían deberes sociales con la comunidad, lo resolvían ellos, en familia, en el barrio. ¿Qué les pasó a los argentinos? ¿Cuánta soja comieron para llegar a ser lo que son hoy? Indiferentes, abúlicos. ¿Y dónde empezó esta tragedia, no? Yo no lo sé. Realmente no puedo tirar ideas, ¿no? Yo tuve la suerte o la desgracia de que a los 17 años empecé a militar y mi viejo me dijo, mirá, Jorge, o te buscas un laburo y pagas tu estadía en casa o te vas. Bueno, eran tiempos en que los padres actuaban de esa manera. Y bueno, yo salí y me conseguí un puesto de cadete en Bungibor. Y entonces en un hectógrafo, que hoy ya ni se sabe lo que es, era una cosa con una especie de pasta de dulce de membrillo, en que hacíamos 100 copias, le entregábamos en la mesa del directorio a cada uno de los directores, a los cuales llegué a conocer, unos informes bastante reservados sobre la política argentina. Bajo cubierta yo además hacía panfletos y periódicos, ¿no? En el mismo hectógrafo, con un laburo tremendo, iba sacando todo bajo la ropa, bueno. Pero el asunto es que duré poco, un año, pues se enteraron de que yo militaba y bueno, me llamó el gerente de personal, que era como un ministro, y yo era un mocoso, ¿no? Y me dijo, ¿firmás la renuncia o te entrego a la Policía Federal? Y ahí se acabó mi foja de servicios, ¿no? Bungibor nos cambió la vida, señores. En un momento dado, esa empresa, que era fundamentalmente granaria, la más antigua de la Argentina, quizás de las más importantes, el lugar en que estábamos ahí en Leandro Alem era el lugar de la familia, era la casa. Había una tradición antigua, inglesa, muy pesada en torno a Bungibor. En un momento dado, la metrópoli les envía un genio que se llama Mario Hirsch y que les enseña a hacer negocios además de lo granario. Y empiezan a industrializar todo tipo de alimentos, molinos, aceiteras. Y les va tan bien que empiezan a ganar mucho más que todo aquello que habían ganado comprando y vendiendo granos. Llegamos al año 90, el presidente Menem electo le confiesa a sus seguidores, a su equipo, que no tiene plan. El equipo le dice, mira, entre los que están aportando dinero a la campaña, hay una empresa que tiene un plan. Esa empresa se llama Bungibor. Menem les dice, quiero el plan de esa empresa, quiero esa empresa. Me contó el Tata Joffre cómo fue la entrevista con don Mario Hirsch. Con mucha ternura me dice, fíjate que lo iba a recibir en pantalón corto. Le digo, Carlos,
No podés recibir a don Mario así, ponete un traje, corbata. Increíble. Don Mario Hirsch no solamente le compró el plan, puso el ministro de Economía, le entregó el Ministerio de Economía. Aplicaron ese mismo plan a toda la Argentina. Y la Argentina, que producía alguna vez ferrocarriles, vagones, camiones, aviones de primera magnitud, dejó de hacerlo gradualmente para poner todo el acento y la tecnología en los alimentos. Donde antes nosotros envolvíamos en papel astraza o en papel de diario, nos encontramos entonces con las cosas frisadas, congeladas, divididas, en fin, toda una serie de procesos que no mejoraron la calidad de la alimentación argentina, todo lo contrario, ¿no? Pero que reconfiguraron el país. Y desde entonces seguimos así. Nosotros empezamos esta pelea sin comprender bien de qué se trataba, más guiándonos por intuiciones. Empezamos en el año 96, antes de que se aprobara la soja transgénica. Lo primero que vimos que no nos gustaba fue que se certificaran los productos orgánicos. Estábamos tratando de entender cuál era la trampa cuando se habilita la soja transgénica. Y hubo otras medidas y ahí empezamos a entender que había un plan. Era difícil saber cuál era el plan. Porque además no era un tema, no lo podíamos debatir con la derecha. Lo que había en los cuadros de la Secretaría de Agricultura y del Ministerio de Economía era toda gente de izquierdas. Era gente que volvía del exilio, que salía de las cárceles, de los centros de detención de personas. Todos tenían algún tipo de ficha que supuestamente garantizaba su espíritu revolucionario que habrían tenido. Claro, ahora uno comprende mejor. Yo justamente estuve este fin de semana en Chile y seguía pensando estas cosas, porque no volvía desde la época de Salvador Allende, y pensaba en los momios, en la clase alta, y veía una nueva plutocracia, y pensaba en esto que les estoy contando de la Argentina. La vieja clase, la vieja oligarquía vacuna, fue afectada por esos planes que se estaban implantando. Ahora, hace pocos días, justamente conversando con Felipe Solá, él me dijo que la primera organización que se mostró disconforme, abiertamente disconforme con la habilitación de la soja transgénica, y que se lo hizo llegar a él como su disconformidad como secretario de Agricultura, fue la Sociedad Rural Argentina. O sea, entonces, ¿quiénes estaban detrás de esto? Y estaba un sector modernizante, en buena parte de izquierda, ¿no? Veían como que la agricultura en escala, la biotecnología, un nuevo management de emprendedores rurales que no vivieran la estancia como una cosa de árbol genealógico, era importante para hacer una Argentina moderna y terminar con aquella oligarquía que pintó Casella en su libro La traición de la oligarquía. ¿Se entiende? Trato de imaginar las buenas intenciones que puede haber habido. De todas maneras, la implantación de este modelo, que venía de Costa Rica, venía del Banco Mundial, venía también de una revisión que habían hecho las grandes potencias acerca de la necesidad de que América Latina produjera otro tipo de cosas. Este tipo de modelo configuraba un hecho antidemocrático, antirrepublicano. Totalmente, no había sido elegido, no había sido optado en elecciones, sino que había sido impuesto a espaldas del pueblo. Me acuerdo con la primera persona que lo hablamos, pensando que nos iba a entender, fue la doctora Carrió. Creo que nos entendió, pero dijo, necesito que me capaciten.
es complejo. Bueno, diferentes motivos hicieron que no volviéramos a verla, que no pudiéramos concretar eso. Bueno, se perdió. No era fácil. No era fácil, ¿no? No era fácil porque más de una vez cuando discutíamos esto en las comisiones de la Cámara de Diputados, notábamos que con apresuramiento nos traían biotecnólogos cubanos para contestarnos, ya que muchos diputados no podían contestar por sí mismos, traían a los cubanos para que lo hicieran. Y nosotros tratábamos de evitar una confrontación, porque ahí sí era una confrontación política que tratábamos de evitar, ¿no? Si no estábamos peleando con la derecha, estábamos discutiendo con la izquierda, ¿no? Qué terrible, ¿no? En esos días, un médico cubano, muy reservadamente, me contó lo que había pasado en La Habana. En Cuba hay una cosa, aquellos que hayan estado en Cuba saben que los cubanos aman la frica. La frica es una hamburguesa, de las pocas cosas que se podían comer en la calle que pequeños emprendedores venden de manera libre, en un momento en que era todo muy controlado, ¿no? Fidel ordenó que las fricas fueran un 80% de soja y 20% de carne. A los pocos meses, este médico me contó que una comisión médica llegó a Fidel y le dijo: mire, comandante, hemos comprobado un salto enorme cualitativo en los índices de cáncer en Cuba y creemos que tiene que ver con los contenidos de soja transgénica de las fricas. Fidel los escuchó y dijo: bueno, cambien la proporción. Pónganle no más de un 40%. Es duro, ¿no? Es duro. Es duro. Pero en la Argentina vivíamos una situación similar. Margarita, la de la esquina de las Flores, daba cursos para la clase media alta para cocinar con soja. Delía en La Matanza daba cursos a los pobres para cocinar con soja. En una tertulia después de una cena en la casa de Héctor Huergo, donde se reunió la gente de APRESIT, el ingeniero Truco y otros, allá por el 2001, cuando había hambre en la Argentina, decidieron un plan de soja solidaria. Y fue muy importante porque esos productores de soja, lo dice por ahí alguna ensayista con mucha lucidez, dice: fue un momento muy importante porque los productores, en ese acto que pensaron de nobleza, de generosidad, recuperaron una mística que habían perdido y se volvieron a sentir una clase de poder, porque enviaban las bolsas de soja, a veces sucias de tierra todavía, a los comedores de la izquierda urbana y de Cáritas. Y tomaron una conciencia de clase que no tenían en este acto de supuesta generosidad. En fin, me acuerdo que gente de Cáritas nos abrió la puerta a un encuentro reservado donde me dijeron: nosotros te damos la entrada, te hacemos entrar y lo vas a encontrar al obispo Casareto solo, que era muy difícil ubicarlo. Bueno, era un pequeño estadio de básquetbol, me acuerdo, estaba toda la gente de Cáritas y arriba, en una tribuna, solo, en un rincón, estaba el obispo. Me la dieron servida, yo entré en la oscuridad, bueno, subí con una carpeta, me senté al lado. Padre obispo, le dije: yo quiero hablarle, tengo una carpeta aquí con los datos, de cómo la soja está envenenando a los niños. Ustedes lo saben porque han tenido que, en algunos comedores, levantar los guisos de soja porque a los niños les salen mamas, a los varoncitos les salen mamas. Se está afectando la identidad sexual de los argentinos, padre obispo. No puede ser, esto es un crimen. Le pedimos que modifique esta conducta. Me escuchó en silencio, tomó la carpeta, no me dijo nada. Esperé una respuesta, no la hubo, me retiré. Difícil, duro. Más adelante lo vimos al padre Bergoglio. También. Bueno, yo le hablé de todo esto.
Y bueno, él se fue inclinando en la posición del confesor. Yo también, acercándome a su rostro, ¿no? Le expliqué todas estas situaciones terribles, ¿no? Donde la iglesia había callado. Se mostró muy consternado, ¿no? Yo noté que estaba muy consternado. Y en un momento dado levantó la cara muy cerca de la mía y en silencio, en voz baja, me dijo: me está denunciando a mi único amigo en el episcopado. Bueno, yo no sabía si reír o llorar realmente. Me acordé de mi padre que decía: si algún día llueve sopa, yo voy a estar con un tenedor en la mano. Le estaba criticando al único amigo, yo que sabía de las internas del episcopado, ¿no? De pronto, o sea, que la soja nos obligaba a ser expertos en 1000 cuestiones, ¿no? Para poder operar. Bueno, en fin, difícil, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cantidad de problemas, de obstáculos, ¿no? Encontrarse con un muro, porque además se fue estableciendo todo como una normalidad, como que ya no se discutía más. La Argentina se aceptó sojera y empezaron a cambiar los gobiernos y todas las políticas se convirtieron en políticas de Estado, que ya no se debatían. Y así estamos, ¿no? Y así estamos. Yo digo, bueno, ahora se le devuelve la sociedad rural argentina al Ministerio de Agroindustria. Yo digo, bueno, debe ser que ya no es el gran negocio, nadie se compra 4x4, ya no cierran los números, como dijo Groboco Patel, como viene diciendo desde hace años, ¿no? Y sin embargo seguimos sin debatir qué vamos a hacer después de la soja, si es que hay un después de la soja. En todo caso habría que ver quién repara lo que el modelo dejó, porque la devastación y la deforestación que ha dejado la soja va a quedar igual. El despoblamiento masivo del campo también. No hay ninguna voluntad de volver a lo que era la Argentina, ¿no? ¿Y de dónde sacamos chacareros para repoblar el país? ¿De dónde sacamos familias rurales? ¿No? Es difícil pensar cómo volver atrás. Es sumamente difícil. Yo creo que esto requiere un debate nacional. Recolonizar la Argentina como hicieron nuestros abuelos. Y esto no lo puede hacer un ministerio. Lo tienen que hacer todos los ministerios en conjunto, con un gobierno que lo respalde y con el pueblo argentino que acepte que sus hijos se anoten como voluntarios para repoblar las provincias vacías, ¿no? Hemos tratado de que los artistas hablen de esto. ¿Cómo puede ser que millones, quizá 10 millones de personas, fueron trasplantadas de sus paisajes y sus pagos a los diferentes conurbanos de todas las ciudades, desde Alto Comedero en Jujuy al Gran Buenos Aires, al conurbano de Reconquista, que es casi africano, los conurbanos de Rosario, de Buenos Aires, todos son conurbanos llenos de gente del interior, donde esa gente llegó como clientelas cautivas de los nuevos caudillos o del narco, lo cual es mucho peor, ¿eh? Esos nuevos caudillos que lo que hicieron fue, a esa masa desagregada la organizaron para pedir más planes o para pedir la emergencia, como ahora, ¿no? No para volver a ser lo que fueron. Nunca se reclamó que los gobiernos les permitan volver a sus territorios y los respalden para que vuelvan a ser productores rurales. No. El reclamo es para que se los asista en la ciudad. Porque de pronto la izquierda descubrió que hay una cosa que se llama el derecho a vivir en la ciudad. ¿A quién se le ocurre vivir en el campo, no? Algún loco únicamente. Además en el campo te fumigan. Como dice la Nata, ¿no? Si fuera por mí, dijo la Nata, te lo dice siempre porque cree que es un chiste, dice, yo asfaltaría todo el campo.
En fin. Y para ir terminando, ¿no? Días pasados murió otra niña en Gualeguaychú, 12 años. Murió fumigada, hubo una gran conmoción, la gente quiere algún tipo de respuesta. Y entonces me llamaron del municipio de Gualeguaychú, me pusieron el teléfono como para que todos oyeran, estaban reunidos todo el ejecutivo. Y bueno, y me dijeron, ¿qué harías vos en esta situación? Tiranos algunas ideas. Te aclaramos que nosotros queremos aprovechar esta situación para avanzar en alguna medida de gestión, de gobierno. Todo un tema, lo cuento porque de aquí salen un montón de ideas que tuve que pensar. Y lo primero que pensé es que me parece horrible que sobre la muerte de una niña pensemos en ganar 100 metros más de territorio sin fumigar. Y se me planteó la cuestión ética. Y después le dije, lo primero que yo haría, si estuviera en el lugar del municipio, del Ejecutivo Municipal, es sacar una expresión de deseos contundente, diciendo que lamentamos la muerte de la niña, que eso no tiene reparo, que es horrible, que es un crimen terrible, y que lamentamos que el modelo productivo argentino produzca estas cosas, que desearíamos otro tipo de Argentina, otro tipo de modelo productivo, otro tipo de más amigable con el medio ambiente, que no dañe la tierra, que no dañe a las personas. Expresar buenos deseos. Y llamar a la gente a ayudarnos, porque nosotros, reconocer, no tenemos una solución. Somos un municipio importante, pero por arriba está el Estado provincial y el Estado nacional. Ayúdennos a cambiar la sociedad. Bueno, se sorprendieron. Me dijeron, en realidad te llamamos porque sabemos que sos un viejo malo, cascarrabia, y nos hablás como la Madre Teresa. Y yo le dije que, bueno, pero hay que entender, la Madre Teresa tenía una estrategia y el amor es una fuerza revolucionaria. En un país donde el periodista más talentoso y exitoso, se lo escuché el otro día en Radio Mitre, le preguntan, ¿qué haces en las horas libres? ¿A qué hobby te dedicas? No, ninguno, pero no tenés la jardinería. Y la nata responde, ¿estás loca vos? Yo en mi vida toqué una puta planta. En su vida tocó una puta planta. En un país como la Argentina, cuya principal riqueza es el suelo, donde en los años 30 hubo maestras que durante 6 meses no cobraron sueldo. Y los hijos me dijeron, pero en mi casa nunca faltó la comida, porque en el fondo mi abuela tenía gallinero y huerta. Y siempre fuimos bien alimentados, aunque mi padre estaba sin trabajo y mi vieja no cobraba. Y ahora resulta que no tocamos una puta planta. Qué triste, ¿no? ¿Cómo nos lavaron la cabeza? Entonces, no sé, yo aprendí en Chiapas que hay que despertar los sueños y hay que mezclar la poesía con la política. Y por eso, bueno, a propósito de Pino y de este homenaje, yo siento que tenemos que desear con fuerza una nueva dirigencia política que se acerque a este ideal, quizá un poco romántico, ¿no? Que haga de la poesía una fuerza revolucionaria, que transforme la política, que eleve la vara de lo moral, ¿no? Estamos todos esperando la película que Pino nos ha prometido sobre estas cuestiones que se están debatiendo, que creo que va a ser muy importante y que va a llegar justo en un momento muy, muy, muy adecuado, ¿no? Por la crisis, por el colapso de los suelos, los productores que están protestando porque le suben el impuesto inmobiliario y tienen los campos bajo el agua.
es terrible. Se acabó la fiesta y no hay un plan de recambio. Entonces yo quería, porque hemos imaginado muchas veces una nueva dirigencia que combine la poesía con la política y que sea capaz de soñar. Yo la verdad que le agradezco a Pino por lo mucho que se asemeja a esos ideales que hemos acunado, ¿no? Y que siga por el camino que va. Gracias, Pino. Eso. Y gracias. Bueno, y gracias a todos ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Vamos a abrir un poquitito. ¿Está de acuerdo, Jorge, que esta ocasión no la vamos a desperdiciar para cerrar esta charla que recién comienza? Nos podemos quedar, hemos venido con colchones, Jorge, así que va a ser una larga mateada. No digo para abrir alguno que quiera preguntarle a Jorge, y sí, son décadas estas. Es imposible al oírlo a Jorge y pensar en Jorge, acá ha quedado sin mencionar, por ejemplo, lo que fueron tus resistencias políticas, lo que fue la resistencia peronista de los años 60, 70. Y tus compañeros que de distintos caminos, en una soledad absoluta, se hacía frente al silencio, a la censura, donde se iba preso simplemente por hacer así. Cachito el Cadre. Entonces, cuando yo decía la lealtad, la resistencia en el desierto, en los tiempos oscuros. ¿Cuál es el desierto? Y el desierto ha sido esta historia o estas décadas de groseras y obscenas traiciones a las causas nacionales. Y Jorge siguió siendo el faro. Cierta vez me dijo, no, acá gana el que resiste. Y él no se está ganando. Por supuesto, todavía faltan varias olas en contra que hay que seguir capeando. Pero en tu historia, Jorge, está toda esa historia de esa cantidad de decenas de compañeros resistentes que cada uno desde su trinchera le puso el pecho y siguió defendiendo las grandes causas contra tanto cinismo, contra tanta hipocresía, contra tanto disfraz. Entonces, todo eso no lo olvidamos. Sería enorme y largo enumerar todas esas batallas y todos estos gestos. Vamos a abrir acá un espacio para que los compañeros y las compañeras que están presentes quieran preguntarle algunas cosas. Yo dejaré picando una pregunta, Jorge, que frente a la desinformación imperante, no hay idea de todas las transformaciones que hoy esta cultura, este cambio cultural por una ecología integral, por la defensa de la madre tierra, está demostrando en el mundo que es posible, que estamos lejos de aquellas mentiras que solamente la producción en gran escala, desde la Revolución Verde al transgénico, iban a asegurar alimento para la humanidad, todo lo contrario. Hoy
se está ganando esa batalla cultural. Se está ganando esta batalla cultural y me interesaría que en algún momento te refirieras a eso, Jorge, vos que tenés tanta información. Bueno, queda abierto para una pregunta o para varias preguntas. Yo quería decir que la semana pasada me llamó una persona a la que yo estimo mucho, Iorio, de Almafuerte, ¿no? Y fue bueno, ¿no? Porque no ha habido muchos poetas que cantaran lo que nos pasó, ¿no? Y antes de ayer, vimos también un blues de Villalobos, sí, o Botafogo, ¿no? Y dijimos, bueno, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando cuando le empiezan a poner letra y música a esto que hemos venido, ¿no?, denunciando hace tanto tiempo. Qué bueno, ¿no? Ojalá que haya muchos más. Yo reconozco haber hablado con algún autor muy importante y salí medio mal, ¿no? Mal porque me encontré con un muro, una decepción, una tristeza, ojalá que algunos cambien, ¿no? Y se dediquen y se inclinen por cantar estas cosas, ¿no? Porque es muy importante meterle poesía a esto y ponerle voz al dolor, ¿no? Y que la gente levante la cabeza, ¿no? Podemos haber sido derrotados muchas veces. El asunto es que no hayamos perdido la primacía moral. ¿Se entiende? Hemos perdido muchas guerras. Lo peor que nos ha pasado es perder las posguerras, ¿eh? Y la posguerra se pierde en la ética, no en la moral, cuando uno está convencido, cuando el enemigo lo convence a uno, ¿no? Y nosotros hemos tenido razón y seguimos teniendo razón en soñar un mundo nuevo. Sí. Bueno, los que comenzamos junto con el compañero que nos encontrábamos en farmacia, donde yo hoy presido la organización, y nos juntábamos con esa muchachada que empezó con la JP y en la lucha y la resistencia, reconocemos en vos un hombre firme, un hombre de conducta. Y al respecto que estás tocando de la soja, viene todo emparentado. Sí es cierto que es un plan. Pasó con el medicamento, comenzó con las patentes. Empezaron los laboratorios a adueñarse de los productos de la tierra. Los alimentos son hoy un producto químico, elaborado precisamente por los medicamentos y los laboratorios. La participación de eso termina en el alimento de los animales, del perrito, del gato, del caballo, de la vaca que consumimos. Hoy tenemos cerdo que no tiene pelo, un cerdo genético que consumimos. Y termina también, y seguramente lo tenemos con el genoma humano, que quedaron las patentes en manos nada más ni nada menos que de Estados Unidos e Inglaterra. Lo que demuestra que el producto genético que estamos consumiendo y que empezamos a consumir, el nuevo medicamento, transforma las costumbres del hombre. Y claro, cuando vos decís que estamos un poco, hablo en general, ¿no?, aplacados, lo vemos en las obras sociales, cuando un trabajador antes en la construcción comía su asado en la vereda y se tomaba un vino y caminaba por las columnas. Hoy vemos, y nosotros lo demostramos, la cantidad de ansiolítico que consume un trabajador de la construcción. Se terminó el asado, se terminó el vino, vino la Coca-Cola y la pastilla. Y fiambres. Y la pastilla. Y los he visto comer fiambres. Claro, que le transformó sus usos, costumbre, y cuando vos convocás, como nosotros salíamos, recordarás, a las marchas en grupos pequeños que no nos reconocía todo el mundo, hoy ves grandes muchedumbres, pero muy pacíficos. Y no digo porque tengan que romper todo, sino pacífico en su concepción, en su formación, en su conducta. No son cuadros políticos, son adherentes a la política.
No hay organización, como decía el general, sin organización no se consigue nada. Los sindicatos perdieron fuerza con sus dirigentes y eso los desclasó. Al desclasarse, bueno, vos que escuchabas cuando hablaba Jorge, cuando hablaban la muchachada esa histórica de dirigentes que fue a la lucha y tomaba fábricas y recuperaba el trabajo de los trabajadores a pesar de la dictadura militar, cuando tuvimos que suplir muchos dirigentes de esos porque estaban presos en los barcos, en distintos lugares, evidentemente ha cambiado una generación. Y es cierto, es precisamente porque hubo un plan estratégico en donde comenzaron con la transformación del ser humano y comienza precisamente en el alimento, en la planta, después sigue con el consumo diario de todos los artículos. Seguro que cada uno de ustedes consume no menos de 5 a 10 productos diarios entre cosméticos y productos medicinales, con lo cual estamos demostrando nosotros que manejamos los sistemas ESO que es récord. Hay más del 60% de la población que hoy está consumiendo todos esos tipos de productos químicos que acompañan a lo que vos decís, precisamente en el mismo proceso. Cuando se planteó el tema de las patentes, cuando discutimos y decíamos que las patentes en el país iban a hacer una transformación que íbamos a pagar muy caros nuestros nietos, y lo está pasando. Y a eso después vino la maquinita boba que ha transformado y termina transformando a los chicos en retenes de ellos, están ahí permanentemente comunicados, pero no saben quién los comunica y por qué los comunica. Es decir, cierra todo ese juego, sí. Cierra perfectamente, pero no creo que no hayan vencido. Gracias. Sí, no, agradezco, te agradezco lo de las patentes, porque es un paradigma. No es fácil explicarlo. Yo creo que al común de los argentinos a lo mejor le cuesta entender esto. Por eso a veces las anécdotas sirven, ¿no? Yo he contado 1000 veces. En Suecia, yo viví muchos años el exilio en Suecia, un país súper desarrollado, con muchísima tecnología. En cualquier casa sueca hay un televisor y una computadora en cada habitación. O sea, en Suecia no hay panaderías. O sea, la gente amasa el pan en la casa, tienen el freezer, tienen la bola del pan frisado y cuando se sientan a la mesa lo ponen en el horno y comen el pan caliente cada día. Y aquí yo llego a la Argentina y el gran plan de Delía era hacer 1000 panaderías sobre Crovara. ¿Viste? Es para alimentar la pobreza. No tendría que haber más panaderías. La gente tendría que volver a hacer el pan de mujer, como se hacía en la época o el pan de hombre, como sea, pero el pan de mujer decían los españoles en la época de la colonización de América, ¿no? Amasar pan, que no es tan complicado, ¿no? Y yo, a los soldados de Malvinas les daban ginkgo biloba, como decías vos, pero en pastillas. Yo no podía creer, yo tenía el árbol de ginkgo biloba en casa. En la zona de Morona hay avenidas enteras plantadas con ginkgo biloba que alguien diseñó para que la gente los utilice. No utilizan la hoja, ¿comprendes? Es decir, han convertido el producto herborístico extraen el principio químico nada más y te lo dan en una pastilla. Pero es un problema de una falsa modernidad que le han implantado, ¿no? a los profesionales, a nosotros mismos, ¿no? Y realmente, antes estaba el limonero, hemos sacado el limonero para poner la pelo pincho o para poner la piscina o lo que fuere, o hemos sacado los árboles porque nos ensuciaban el patio, ¿no? Es decir, hemos comprado este modelo. Yo, cuando había hambre en la Argentina, estoy hablando del 2002, andaba predicando por ahí para ver cómo resolver el hambre de la gente. Le propuse, al intendente de Ayacucho, le propuse
poner frutales en la plaza, pero me dijo, Rulli, ¿vos estás loco? Los pibes me van a robar la fruta. Y le digo, sí, es para eso. Es para que los pibes se suban y coman fruta. Ah, no lo había visto, ¿comprendes? En la Argentina la fruta no se tendría que vender. Los árboles tendrían que ser todos frutales. ¿Cómo vamos a vender frutas? ¿Cuánta gente tiene frutales en el fondo de la casa y no lo aprovecha? Porque la fruta la compran y el mandarino deja caer sus frutos al suelo donde se pudren. Lo he visto yo. Da pena lo que han hecho con nosotros. Y ahí empieza, yo creo, la degradación y la pérdida de la autoestima de los argentinos, ¿no? En el modo en que comen, en el modo en que se enferman, en el modo en que se medican, en el modo en que han perdido el núcleo familiar y no le transmiten a los hijos ni las recetas de la abuela ni las memorias revolucionarias del padre. O sea, yo he ido a algunas cátedras por ahí en el Gran Buenos Aires como objeto como fósil de museo que soy, a hablar de la resistencia peronista. Y entonces los chicos, me cuenta la profesora, que vuelven a la próxima clase y dicen, se me está olvidando cómo decían, qué pesado, no me acuerdo ahora el nombre que me pusieron, algo de chabón, pero era, qué pesado el chabón ese que trajo usted, una cosa así, yo no sabía si era un insulto, qué sé yo. Bueno, dice, ¿sabe lo que me pasó, profe? Señor, dice. Dice, en mi casa el abuelo siempre está en el fondo, dice. Cuando la mamá dice, entren al abuelo que llueve, sáquenlo que hay sol, y van con la silla y lo llevan al viejo. Dice, el viejo no habla con nadie. Dice, pero me escuchó que yo estaba protestando porque usted me dijo que escribiera sobre la resistencia peronista. Dice, mi abuelo me escuchó y me llamó, porque nadie me quería explicar en casa. Entonces el abuelo me llamó y me contó, dice, mi abuelo estuvo preso, era ferroviario y lo metieron en cana en el año 60. Dice, yo no tenía idea. El pibe se había reencontrado con su abuelo, es un milagro, ¿no? Otro pibe le dice, ¿sabe lo que me pasó? Yo estaba tratando de escribir sobre la resistencia peronista, como usted me indicó. Dice, por eso que vino a contarnos ese chabón, qué groso el chabón ese, dice, qué groso. Dice, yo estaba escribiendo y no sabía qué poner, y viene mi viejo, dice, mi viejo nunca me habla, dice. Dice, vino mi viejo y me tiró, mire lo que me tiró. Y trae un disco de pasta de Perón. Yo les aseguro, yo nunca vi uno, circulaban en la época de la resistencia peronista. El viejo tenía un disco de pasta de Perón. Y el pibe no tenía idea. Uno se siente, viste, como, ¿no? Como que hay como una cosa de magia en esto. Por eso a mí me parece que yo los convocaría a mantener la capacidad de asombro, ¿no? Que me pasó acá, hay algunos compañeros que compartimos. Estuvimos ayer en la conferencia de Alexander Dugin. ¿Fue ayer? No, antes de ayer, ¿no? En la CGT. Y a mí me colma la capacidad de asombro. Realmente que venga un ruso y nos hable de Nietzsche. O sea, porque acá hubo una guerra en que murieron 60 millones y en el fondo era Marx con Nietzsche, ¿no? Lo que se estaba peleando. Había dos pensamientos. Y hoy te hablan de Nietzsche y yo le he escuchado hablar del nacional bolcheviquismo, que el común de la gente no sabe, yo lo sé porque me puse a tratar de entender la Europa que Perón conoció y supe que hubo una cosa que se llamaba nacional bolcheviquismo en Alemania, que también lo hubo en Rusia, que era como una fracción nacionalista de los bolcheviques, no rusos, sino alemanes, que después Stalin los liquidó a todos. Pero un mundo, viste, donde... Y yo digo, y de pronto... y además cuestiona Yalta. ¿Y hoy quién cuestiona Yalta? Algunos locos como nosotros, que arguimos que en la Yalta que reordenó al mundo y creó las Naciones Unidas,
En esa Yalta no estaba China. Y nosotros, la Argentina sí estuvo, pero estuvo presente porque Stalin le reprochó a Churchill que no barriera con la Argentina como debía limpiarla, y le dijo, si estuviera al alcance de mis tanques, otra sería la historia. Así estuvimos. Estuvimos en el rol de que no sabían si degollarnos o matarnos o qué. Es decir, Yalta es todo un tema que parece que los rusos están dispuestos a rediscutir. Incluso cuando yo le planteé el tema de África, que es un tema grosso, porque los chinos piensan repoblarla con 350 millones de chinos y están construyendo ciudades ya en África, un continente que colapsó. Y dijo Alexander Dugin, dijo, en China hay dos sectores. Nosotros, cuando proponemos el continentalismo de Perón, que sería el continente euroasiático, estamos pensando en la China que tiene que ver con la tierra, no en la China de la costa, que es fenicia, que tiene que ver más con lo anglosajón, con el comercio, no la China de Saigón, dijo, no de Shanghái, no la China de Shanghái. Dice, hay una tensión con respecto al África. Hay muchos sectores que no están de acuerdo con aprovecharse de ese continente y repoblarlo. Y dijo, posiblemente, confío en que cuando llegue el momento de la pelea, los rusos estén presentes para aportar a la liberación de África, o sea, a la defensa de sus tradiciones y de sus culturas. Es para asombrarse. Es para asombrarse las cosas que pueden ocurrir en este mundo. Y escuchar estas cosas, cuando realmente nuestra juventud, buena parte la pasamos luchando contra los aparatos del PC. En aquellos años terribles en que el embajador norteamericano era el que encabezaba las grandes manifestaciones, ¿no? Sí. Así que yo creo que hay que mantener la capacidad de asombro. Todo puede cambiar, todo, y de un día para el otro. Recordemos que Onganía vino para quedarse para siempre. La dictadura militar también. Y había que estar preso en esos años, cuando todos te decían que era para siempre. Y había que ser joven como yo, ¿no? Y sentir que no salías más en la puta vida, ¿no? Y después las cosas cambiaron. Y uno hay que sobrevivir, ¿no? Y llega el momento. Siempre que anocheció, luego salió el sol, ¿no? Bueno, ¿quién más? Jorge, soy Mario. La verdad que es un honor que el Senado te haga un homenaje. Bien merecido lo tenés. Creo que Pino hace honor a su raigambre nacional, popular, en reivindicarte en este homenaje. Lamento que llegué tarde. Vine de la Villa 1131, donde me hacían un reportaje, y me preguntaba el periodista por qué, si conocía yo la villa, y qué pensaba de la villa. Y yo le dije, la villa es el resultado de la política agraria. Y esto me lo enseñaste vos, porque el despoblamiento del campo y la concentración urbana es producto de la política agraria, cosa que yo, ingeniero industrial, desconocía. Y esta es, me parece, tu legado, ¿no? Tu legado de enseñanza y de testimonio. Creo que uno de los días más tristes míos fue cuando terminé de leer el libro, El último guerrero, tuyo, tu biografía, porque sentí una enorme impotencia. Como argentino, a los que construyeron esta parte de la historia, que los que los tenemos olvidados como a vos, y esto es un justo homenaje. La verdad que estoy muy contento de poder haber llegado. Y solamente decir
que por algo está pasando, y la crisis del movimiento nacional, y la crisis del peronismo, y la crisis de la Argentina, hace que hombres como vos vuelvan a tener su lugar para escucharlos, para aprender. Y es la historia que vuelve, ¿no? Es el corsi recorsi de la historia que vuelve. Y con esto termino. Dicen que en los procesos históricos hay 3 momentos. Está el momento de los dioses, está el momento de los héroes y está el momento de los humanos. Nosotros tuvimos nuestros dioses como Perón y Evita, que crearon el movimiento. Y tuvimos nuestros héroes, que empezó desde el bombardeo de Plaza de Mayo hasta la terrible dictadura militar. Y ahí fue el momento de los héroes, de los que pusieron su vida, su testimonio, arriba de la mesa. Y vos sos uno de los héroes del movimiento nacional. Y ahora es el momento de los hombres y de las mujeres. Humanos, que nos equivocamos y que tenemos que aprender de los héroes para ver si le encontramos una salida a la Argentina. Gracias, Jorge. Gracias, Mario. Hola, mi nombre es Fabio, soy más joven, 48 años, y estaba mirando y realmente me hubiese gustado que hubiera mucho más juventud, ¿no? Saludo esta reunión y sobre todo a la persona a la cual le agradecemos. Yo lo conocí hace poco, a Jorge. La verdad que lo que más me impactó es la forma de hacernos entender, analizar lo que nos está pasando. Y realmente el planteo que nos hace hoy Jorge me parece que nos demanda un esfuerzo, teniendo en cuenta que las generaciones que por lo general hoy están trabajando son generaciones que son fruto de los 90 ahora. Porque muchos de los compañeros ya se jubilaron, muchos de los compañeros ya no están. Y creo que lo que se nos plantea a aquellos que en los 90 nos tratamos de rebelar contra la entrega que hizo Menem, sin saber, sin tener un horizonte o dirigentes que nos clarificaran, pero sí sabíamos, o por lo menos lo sentíamos así, en mi caso, es que en ese momento estábamos perdiendo mucho. El discurso era que recuperábamos la democracia, pero en el fondo nos estaban entregando el futuro. Y como pibe de esa generación, tuve la oportunidad de fundar un gremio a los 19 años, ATE Moreno. Hice toda una carrera gremial, creía que era el primo de Che Guevara, porque te va subiendo el tema, ¿no? Y realmente te vas dando cuenta que cada vez menos hoy tenemos debates políticos. Cada vez no se discute más. No hay debate político, obviamente concuerdo con el compañero anterior, de la formación política. Yo tuve formación política. Y la verdad que hoy veo a la juventud que trato de acompañar o de tirar alguna herramienta como para que se enganchen en ver lo que está en juego, que es su futuro. Me preocupa mucho este grado de inconexión que hay y sobre todo de dependencia mediática. Ya todo circula mediáticamente. Vos querés ser candidato, tenés que tener una buena relación con los medios de comunicación. Algunos hasta usaron ser por nombre. Hay dirigentes que fue porque papá, mamá o el tío. Y realmente esas bases que realmente uno leía en los libros del peronismo se fueron disgregando, lamentablemente. Al reencontrarme con Jorge, creo que volví a recuperar ese aire de decir, necesito pararme en un lugar, compartir con el resto, porque hay un montón de compañeros y compañeras en todo el país que tienen esta misma necesidad de volver a tener dirigentes que realmente representen los intereses
de un país verdadero. Sé y me preocupa porque no encuentro las herramientas hoy, Jorge, para transmitirle a esta juventud que hoy está trabajando. Lo intento y no voy a dejar de intentarlo, pero lo que quería era tratar de sacar provecho en esta reunión de que podamos multiplicar los deseos de exponenciar no solo tu forma de pensar, sino de sintetizarla a la juventud para captar, para que puedan tener esas herramientas y que mañana realmente tengamos dirigentes que nos representen verdaderamente. Quería compartirte eso porque es una necesidad que tengo, agradecerte que me abriste la puerta a tu casa y decirte que bueno, que estoy en esta pelea y creo que hasta el último día que respire voy a intentar ser rebelde como fui alguna vez cuando fui pibe. Muchas gracias a todos ustedes. Qué bueno, es para levantar el ánimo, ¿no? Algunas cosas. Lo que decía el compañero Alfredo me recordó a Rodolfo Kusch. Kusch decía que el argentino es un hombre desolado, ¿no? Porque perdió la relación con el suelo. Entonces, a veces, por eso contaba lo de la nata, ¿no? Me parece que se puede ser muy talentoso y muy exitoso, pero también un hombre desolado, ¿no? Es fundamental recuperar la relación con la tierra, ¿no? Y aprender a debatir, como decía él, que se ha perdido no solamente el debatir, no hay pensamiento político, ¿no? Entonces yo los incito a los jóvenes que van a algunas reuniones en las que he hablado a pensar políticamente, ¿no? y a hacer uso de la palabra. Nos han engañado como a niños, ¿no? Yo recuerdo el que enseñaba el libro La Voluntad, que es uno de los más vendidos después de la Biblia. Yo dije una vez, es la historia de Boca escrita por los hinchas de River, es una cosa de locos. Y los hinchas de Boca la compran. Feynman nos explicó qué era el peronismo, Juan Pablo Feynman. No se puede creer. Nos explicaba por qué Cook superó a Perón. Una cosa, es alucinante. Es más, el PJ ha invitado numerosas veces a Gustavo Grobocopatel a sus pocas reuniones en los últimos 20 años para que él les explicara el modelo rural. Pero Grobocopatel no solamente hablaba del modelo rural, porque es un tipo muy capaz y tiene un proyecto. Entonces él le explicó al peronismo que el concepto de fábrica que nosotros tenemos es obsoleto, es anacrónico. Y él lo dijo muchas veces esto. Hoy la fábrica es la semilla manipulada en un laboratorio, porque la semilla de soja manipulada en un laboratorio permite producir bioplásticos, bioalimentos, biocombustibles, textiles, lo que queramos. Y le compramos eso, no se puede creer. Y ahora vendió su empresa y se dedica a cantar, que además canta muy bien. Ojalá hubiera cantado siempre, ¿no? Hay cosas que no se pueden creer. Yo conozco gente que me dice, mira, yo me hice kirchnerista porque en la crisis del campo comprendí que era la lucha contra la oligarquía vacuna y lo que no me gustaba lo dejé de lado para optar. No se puede creer. O sea, Néstor puso el comando de la crisis del campo en el departamento de Eduardo Elstein en pleno Puerto Madero. El que le dice a Lustó que largue la 125 es Eduardo Elstein. Pero eso está probado, hay libros, hay gente de la colectividad que daban testimonio de estas cosas. Yo estuve en muchos cruces de caminos porque para ver qué estaba pasando, si fue tremendo. Yo estuve en cruces de carreteras donde había 150 camionetas y había gente enfierrada también ahí, decididos a todo.
no pasaba un camión. Ahora explíquenme en cómo siguieron trabajando todas las aceiteras, los molineros de soja. Los molinos de soja no pararon nunca. Cuando no llegaba un camión, no entraba un camión a las ciudades argentinas con alimentos, tampoco llegaban los camiones de soja a los puertos de Rosario, donde están los molinos. ¿De dónde venía la soja? Del Uruguay, de Paraguay, de Brasil y de Bolivia. Y terminó la crisis del campo con un montón de sojeros medianos, pequeños, con la mística de haber peleado, pero de haber perdido también, y decididos a hacer algo más, y sobre todo con una reconfiguración social de la Argentina, donde había decididamente un nuevo poder rural, una nueva clase oligárquica, que, como dijo Grobo Patel, ahora tengo muchas más tierras en Brasil que en la Argentina. Y otros tenían sus testaferros en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, otros en Paraguay y otros en Uruguay. Y así terminó la crisis del campo. Y además, según el diputado Claudio Lozano y cálculos que se han hecho, vos recordarás, Pino, se quedaron con 2.000 millones de dólares porque los acopiadores tienen la atribución de, ¿cómo se dice? La atribución dada por el Estado de, ¿cómo se dice? De, claro, anticipar las retenciones, claro, guardar las retenciones. O sea que cuando el productor de soja lleva al acopiador, el acopiador le descuenta el 35% del precio de la soja. ¿Se entiende? Se supone que eso se lo tiene que dar el Estado. Yo esto lo discutí una vez en la Universidad de Córdoba con sojeros. No solamente estudiosos de la universidad, había sojeros, por suerte. Y entonces dije, con el compañero Boy del Grupo de Reflexión Rural, nosotros consideramos que la retención es un derecho de exportación. Nos preguntamos por qué la paga el productor. ¿Por qué no la paga Cargill? ¿Por qué no la paga el exportador? Si es un derecho de exportación, ¿por qué se lo descuentan al sojero? ¿Y por qué el sojero calla? Y entonces levantaron la mano, se paró un señor y me dijo, yo soy productor de soja, me dijo, usted Rulli tiene razón, pero le tengo que decir una cosa. Cristina pasa y yo con el acopiador tengo que seguir trabajando. El sentido común terrible, pero también la aceptación de un liderazgo que nunca pudimos romper. Porque más allá de que el sojero fumigue y nos mate los niños, habría que haber tenido una estrategia para poder separarlo del liderazgo de Cargill. ¿Se entiende? Porque no es el liderazgo del sojero, es del campo argentino. Y no pudimos hacerlo. No nos dejaron porque hubo una cosa, mucho simulacro por medio, demasiado relato, era imposible comprender lo que pasaba, ¿no? Con el progresismo, con las usinas, hablando de lo que estaba pasando. Yo fui un gran amigo de Horacio González. Cuando me volví del exilio me compré un terreno en lo que era una aldea rural. Ahora, gracias a Menem, es parte del Gran Buenos Aires, el Marcos Paz. Y vinieron todos los compañeros, muchos compañeros de una agrupación universitaria, como el Cid Argumedo y otros, y Horacio González, Víctor Pese, todos, vinieron a darme una mano. Hicimos huerta, bueno, los primeros bancales, y además comimos un asado como correspondía, nos divertimos. Pero lo malo es que mi casa está a 8 cuadras del ferrocarril. Ellos llegaron al ferrocarril y Horacio, cuando llegó a casa, se había insolado. Entonces, durante todo el día, mientras trabajamos, él estuvo acostado con toallas húmedas en la cabeza. Después se lo llevaron. Fue una experiencia rural intensísima que le permitió
escribir muchísimo sobre la crisis del campo, con mucho respaldo teórico, por supuesto. Madre mía. Y así estamos. Así estamos. Entonces, a mí me parece que hay que empezar a hablar, recoger la mística de los que nos precedieron. Tenemos que unir a América Latina, tenemos la patria grande. No hay procesos diversos. Estuve ahora en Chile, realmente la simultaneidad es increíble. Yo no podría haber entendido jamás lo que estaba pasando con Néstor Kirchner si no iba al Uruguay. Y en Uruguay hablé con todos mis amigos disidentes de Tupamaros y me explicaron lo que estaba pasando y era igual. ¿Se entiende? No igual, semejante. Porque los procesos son semejantes. Así como Perón tuvo un Vargas y un Ibáñez y un Arbenz, en cada momento se dan simultaneidades, porque somos un país que no llegó, una patria que no llegó, que se balcanizó y no llegó a unificarse. Entonces, es muy importante comprender lo que está pasando en América Latina y que tenemos una misión, porque la Argentina siempre sintió una misión hacia América Latina. A mí me dio pena la campaña electoral en Chile, donde América Latina no existe, ni el Mercosur, nada. No existe. Y es muy penoso para ellos. Y nosotros tendríamos que haber sabido romper ese aislamiento chileno y ofrecerle, más allá de sus conductas turbias en la época de Malvinas, ofrecerle una serie de proyectos comunes, sobre todo con el Atlántico Sur. Porque hay que saber jugarse y hay que ser bueno para sacar la bondad del otro. Hay que ser bueno pero no tonto, ¿no? Y entonces hay que jugar de bueno, yo creo. Y yo creo que Perón tenía mucho de eso. Porque Ibáñez no era bueno. En el año 31 yo me acuerdo de los chicos del Correo Central de Santiago, que eran una especie de grupo Tacuara, Partido Nacional Socialista de Chile. Ocuparon el Correo para provocar el golpe de Ibáñez, un golpe parecido en la época del fascismo latinoamericano. Ibáñez no solamente no se levantó contra el gobierno tal como los chicos querían, sino que fue al Correo y los mató, los reprimió. Que son los mártires del Correo, ahí se monejea en Chile, a ese grupo, una especie de grupo Tacuara que los mataron a todos. Y sin embargo, Perón con Ibáñez hizo el ABC. Porque hay que saber modificar al otro, y esa es la tarea de un guerrero espiritual, ¿no? Del otro sacar lo mejor. Pero, bueno, lo que pasa es que no hay que confundirse, ¿no? A mí, bueno, es una historia que yo he contado muchas veces, me sermoneó Perón. Me encantó que me sermoneara, por supuesto, porque sentí como que había encontrado en Perón una especie de mi bisabuelo, ¿no? Una cosa, era muy impactante estar con Perón. Y de pronto me dijo, dígame, Rulli, ¿usted quiere que yo haga la revolución con los buenos nada más? Me dijo. Y qué sé, yo me quedé callado, pero la verdad que sí. No, digamos, yo sigo tratando de hacer la revolución con los buenos. Ahora, yo reconozco que Perón la tenía que hacer con Bosta, con Barro, pero era Perón, ¿no? Y eso a lo mejor hoy no se da. No tenemos ese nivel de conducción. Los jóvenes no tienen estrategia en lo que hacen, ¿no? Y yo creo que muchos de los problemas que tenemos es que se actúa intempestivamente en la coyuntura sin pensar el más allá. Es como que al morir Perón se perdió la facultad de conducir, ¿no? Tendríamos que recuperar eso. Cuando hablamos de peronismo, me parece que habría que pensar esto, cómo se conduce, ¿no? Podemos estar en contra de lo que dijo Alexander Dugin, pero él el otro día empezó explicando lo fundamental para hacer política es entender la geopolítica. Y para entender la geopolítica yo les quiero dar nociones
de geopolítica. Podemos no estar de acuerdo con las nociones que él dio, pero vale la intención, ¿no? Y nosotros hemos perdido. Es como que le hemos dado la espalda al mundo, ¿no? Desde el peronismo, ¿qué idea tenemos de lo que eran los movimientos antiglobalización de Europa? Que se jugaron la vida, cantidad de chicos mutilados, presos, muertos, en esas manifestaciones monstruosas contra la OMC, gritando que la agricultura fuera de la OMC. ¿Qué sabemos? Nunca el peronismo, ese peronismo que había respaldado a los Panteras Negras norteamericanos, a la Revolución Argelina, en los años 60, yo me acuerdo de dirigentes peronistas que venían en la discusión política, me decían, Rulli, yo te hablo desde la experiencia de haber estado en un campo de combate de Argel, vi cantidad de cadáveres. Me callaban la boca, ¿no? Por supuesto. Hoy es impensable que un dirigente pretendidamente peronista te hable de este tipo de cosas, ¿no? No tenemos idea, ¿no? El peronismo no debate sobre lo que pasa en el mundo, ¿no? Y me parece que hay que entender qué está pasando. Porque no entendimos la globalización con alguna razón. En los años 70, cuando David Rockefeller viaja y se entrevista con Mao y arregla. Año 71 estábamos en otra cosa, Perón estaba regresando. En el año 74, cuando Nixon viaja con 300, 400 empresarios que se instalan en China, estábamos también preocupados por nuestras cuestiones, pero pasaron 30 años. No puede ser que no entendamos que la globalización es otra cosa a lo que conocíamos. Bauman, cantidad de gente habla de una situación líquida, que es todo. El mismo Grobo Patel dice que el capitalismo es líquido. Ahora estamos en la posglobalización. Me parece que todavía dirigentes pretendidamente peronistas no se enteraron de que estamos en la posglobalización. Entonces, hagámoslo nosotros, si los demás no existen, ¿no? El partido siempre fue apenas un instrumento electoral, yo digo. Era vergonzoso estar afiliado al partido. Alguien mencionó el sindicato de farmacia. Cuando en el año 58 formamos la primera Juventud Peronista Unificada, que se llamó la Mesa Ejecutiva, ¿no? En la parte de atrás del sindicato de farmacia que había recuperado Jorge Di Pasquale. Éramos 300 muchachos. Cada uno se presentó. Todos eran comando de aquí, comando de allá. Comando Coronel Perón, comando Evita, comando esto, comando el otro. Y de pronto una voz medio avergonzada dijo: yo soy la juventud del Partido Justicialista. Silencio total. Todos nos dimos vuelta a ver quién era el raro. Nunca habíamos visto a alguien del Partido Justicialista. Era el compañero Brito Lima. Fíjense, con todos los méritos que tenga, ¿no? Pero qué cosa rara, ¿no? Y yo me acuerdo y digo, qué raro, porque esto lo cuento ahora, no se puede creer. Y después seguimos, bueno, ahí empezamos a andar juntos, digamos, pero cuando me acuerdo que fue tan raro que no podíamos creer que hubiera una juventud peronista, claro, era en La Matanza, pero de todas maneras era raro. Y ahora lo único que hay de peronista es el Partido Justicialista. Es raro, ¿no? Es más raro todavía, excepto algunos grupos culturales que generan pensamiento, como el que vimos el otro día en la CGT. Parece que se ha subestimado, menoscabado actividades que no sean partidarias electorales. Y por eso yo he combatido tanto contra esta idea kirchnerista de que Jauretche es el eslabón del peronismo. No es cierto. Esos chicos que venían del radicalismo, porque Forja hasta el año 45-46 tiene en sus filas la obligación de haber sido afiliado al radicalismo. Esos chicos eran muy buena gente, pero expresaban
un costado de lo que después fue el peronismo, un costado partidocrático, digamos. Siempre fue Jauretche el costado burgués del peronismo, el costado moderado del peronismo. Nunca fue el costado combativo. Él era amigo de Matera, era amigo de una élite que eran parte del peronismo, que tenían un rol muy importante, porque además él como escritor era extraordinario. Pero el peronismo no viene de forja. El peronismo se hizo en la calle, peleando contra la neutralidad argentina y contra la intervención de la Argentina en la guerra. Y esto me lo dijo gente que era de izquierda, como el viejo César Marcos. El que le puso la pasta al peronismo fue el nacionalismo de cachiporra y de jugarse en la calle. Y muchos murieron, muchos. Se hizo combatiendo en la calle. Y después el anarcosindicalismo y el laborismo puso las masas obreras. Y el peronismo hizo cosas extraordinarias. Realmente, ¿no? Haber sido capaz de abastecer de alimentos a los pueblos hambrientos de la posguerra europea fue de una osadía y de un valor increíble. Pero increíble. Ningún país se atrevió a mandar barcos de trigo a Japón con la bandera japonesa en alto, entrando en puertos ocupados por los norteamericanos. Una cosa de locos. Y en España y lo mismo, Cuando Evita estuvo en París, Dreyfus, el antecedente de este Dreyfus que ahora nos compra la soja, llenó París de unas fotografías en que aparecía con muy poca ropa. Evita lloró todo el tiempo que estuvo en París por este hijo de puta. Y todavía está, la empresa todavía está en la Argentina, comprando y vendiendo grano. Y fueron años muy duros, porque nosotros trajimos 350 alemanes que diseñaban aviones, que eran genios en la diagramación de aviones, y tuvimos de los mejores aviones del mundo, que no se hacían todos aquí, porque las turbinas eran inglesas, y venían de Inglaterra porque Churchill perdió las elecciones después de la guerra, y ganó el Partido Laborista, que era amigo del peronismo. Y esto hay que entenderlo. El peronismo tenía amigos en Inglaterra. O sea, nosotros en el conflicto de Malvinas podríamos tener amigos en Inglaterra, como los tuvo Rosas. Rosas le ganó una guerra a los ingleses, pero tenía hasta un diario comprado que trabajaba para la Argentina en Inglaterra, ¿no? Y nosotros las turbinas las tuvimos gracias al Partido Laborista inglés. Y tuvimos el Public, que fue uno de los mejores aviones del mundo. Y gracias a esos 350 aviadores que formaron la aviación argentina, nosotros pudimos hacer las cosas un par de generaciones después. De aviadores pudimos hacer las cosas que hizo la aviación argentina durante la guerra de Malvinas. Que quede claro esto. Los ingleses lo tienen muy claro. Hay en libros de veteranos un diálogo en que viene el portaaviones y están todos los oficiales riéndose de la fiesta que se van a hacer con un país pobre como la Argentina cuando ataquen con sus interceptores. Y un oficial viejo le dijo, ojo, tengan cuidado, porque Argentina es un país pobre y periférico, pero esa aviación que ellos tienen la formaron los mejores aviadores del mundo. Y esa escuela, ojo, porque esa escuela puede haber quedado. Y esa escuela quedó. Y por eso le hundimos los barcos que le hundimos. Y tendríamos... Y bueno, o sea que además del peronismo y de tantas cosas,
y de la justicia social y de la soberanía alimentaria. Y tenemos también este tema, ¿no? Justamente mañana estamos invitados para hablar de Malvinas, porque hay compañeros que pensaron que ya ante la desolación que vivimos hay que levantar la vara y dijeron, hay algo que conmueve en las barriadas y que son los veteranos de Malvinas. Hablo de gente como Julio Cardoso, como el Beto Surey, y ellos trabajan con los veteranos en los barrios más pobres. Tenemos casi 700 muertos en combate y tenemos muchos más suicidados porque perdimos la posguerra, porque escondimos a los soldaditos que volvieron y los maltratamos y los olvidamos. Y sin embargo, ahí está pendiente el tema Malvinas. Está pendiente como tantos otros temas, ¿no? Como las manos de Perón. Bueno, les agradezco. No sé si alguno quiere decir algo más, pero yo creo que hablé demasiado. Jorge, soy Angelita. Quería agradecerte la coherencia de tu generación, que fue la de mi padre, la coherencia de tu forma de vivir, de tu forma de seguir queriendo cambiar el mundo. Creo que el mundo se cambia con educación. Creo que hay mucha gente que quiere vivir mejor y no tiene los elementos. Yo trabajo en las villas, en la parte social. Angelita, decí quién es tu padre porque no se enorgullecemos de tu padre. Soy la hija de Juan García del Orrio. Trabajando en las villas y les enseño a coser y a tejer, veo que hay millones de personas que quieren que las abracen, que las acompañen, que las apadrinen. No quieren ni planes, ni quieren nada, quieren trabajo, quieren la posibilidad de decir, con mi plata que me gano, hago lo que se me da la gana. Y eso en este país es muy difícil. Trabajo en una feria de recicladores y consumo responsable, trabajo con gente que produce cosas orgánicas y voy al SEAMSE y enseño a gente que come basura, entonces es muy difícil. Pero bueno, el mundo tiene que ser mejor. Creo que el Estado la gente necesita que el Estado se haga cargo de ellos. Se haga cargo de ellos en las cosas que ellos necesiten. Hay que aprender a sentarse con el otro y escuchar la necesidad del otro. No llevar fórmulas que a nosotros nos sirven. Cada cosa se adapta a su lugar. Jorge, me orgullece saber que sos un hombre de la generación de mi padre. No lo conocí y me encantaría que fuera coherente como vos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pino y Jorge, a quienes tengo el grato gusto de conocer y haber pasado con ellos horas hablando y pensando un poco. Bueno, yo soy Silvio Mario Peduto, vengo de Santa Rosa de la Pampa y quiero ligar un poco lo que vos dijiste, Jorge, en tu exposición, con lo que dijo el compañero acá, el joven, acá atrás. Y a la vez tratar de hacer visible un aspecto que, en nuestra opinión, es importante y que tiene que ver con un montón de pequeñas agrupaciones o colectivos o espacios, como hoy se llaman, que tienen que ver con lo socioambiental y que directamente están ligados al tema de la soja, están ligados al tema de la megaminería, están ligados a toda la cuestión de la pulpa de papel y los álamos y los eucaliptus que se implantan, digamos, en el litoral, que también son fumigados. Entonces, nosotros, en nuestro caso, en La Pampa, hemos conformado un colectivo sanitario de La Pampa y estamos recorriendo en una tarea, digamos, prácticamente como decía el general, de predicadores, ¿verdad? O sea, estamos yendo a todas las localidades que nos invitan. Nos hemos peleado con todos los agrónomos de La Pampa, con el decano de la Facultad de Agronomía, con el
actual presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos con el anterior. En fin, estamos haciendo una cosa media loca, como no podía ser de otra manera. Y bueno, y son muchísimos más los jóvenes que nosotros, que somos veteranos. Es decir, hay un montón de chicos jóvenes que provenimos, yo no joven, digo los chicos, provienen y provenimos de distintas experiencias políticas y digamos, génesis políticos, pero nos hemos fijado una serie de objetivos que son compartidos por todos y que tienen que ver con lo que Jorge dijo, que tienen que ver con el cambio de vida, con el cambio de filosofía, con el cambio de cómo ver la vida y la situación y las personas y la sociedad, que tiene que ver con la posibilidad de no solamente quedarnos en la crítica, ¿no es cierto?, al agrónomo, al productor, al que fumiga arriba una casa, al que fumiga, pasa por el pueblo tirando los venenos, sino además sugerir propuestas, ¿no es cierto?, propuestas para salir de todo esto que están emparentados. Esas propuestas están emparentadas con todo lo que ha dicho Jorge hoy aquí, que tienen que ver con una manera de hacer agricultura diferente, volver un poco a lo que eran nuestros abuelos. Yo siempre digo que mis abuelos en pleno barrio de Liniers vivían en una esquina, todo construido, y el viejo Tano tenía la quinta en la azotea. O sea, él iba a buscar a la azotea digamos, la verdura para comer cada día. Una cosa de loco. Entonces creo que es importante hoy por hoy tener en cuenta que lo micro puede llegar a ser un gran problema para lo macro, que de hecho está pasando. De hecho está pasando. Nosotros vemos que hay situaciones que de no haber existido el colectivo sanitario de La Pampa, del cual formo parte y soy uno de los fundadores, todo lo que vino después de 1 año y medio para acá en La Pampa no hubiera ocurrido. Silvio, sí. Aprovecharía para pedirte que cuentes lo que vos me transmitiste el otro día sobre la conciencia de los pueblos de que están muriendo. Sí, yo creo que es muy valioso eso. El enclave sojero más importante que tiene La Pampa está en el noreste de la provincia, que es el departamento de Chapaleufú. Sí, ahí donde tiene los Osegui, ¿no es cierto?, el equipo. Chapaleufú, cuya capital es Intendente Alvear, y el que le sigue en el sur, que es Maracó, cuya capital es General Pico, y General Pico es la segunda ciudad de La Pampa. Bueno, en todo ese cordón que limita con Buenos Aires hasta el departamento de Guatraché, si ustedes se fijan en un mapa, sobre todo en Alvear y en Maracó, o sea, es impresionante la cantidad de gente, de chicos que se están enfermando y muriendo. En Alvear, cuando estuvimos en febrero de este año en Alvear, estaba el intendente, el viceintendente, había concejales, había personas pro modelo, personas en contra del modelo, había una madre a cuyo hijo de 17 años se le había tenido que extirpar un testículo porque el pibe, bañándose un día, resulta que se toca algo duro, qué sé yo, bueno, toda una historia, ¿no es cierto? El médico que lo atiende en General Pico, un oncólogo, le dice, no, mira, acá el 80% de lo que a vos te pasa, le decían a los padres, es por cuestiones ambientales, el médico, el oncólogo. Cuando trasciende lo que la madre dice en los medios, el tipo se desdice y dice que no, que el cáncer es una cuestión multicausal, entonces que puede ser, o sea, digamos, ¿qué quiero decir con esto? Que los médicos no le ponen el pecho a las balas, no tienen los huevos necesarios que tienen que tener para afirmar y hacer las cosas y decir lo que está pasando. Ellos también son parte de lo que está ocurriendo. En el interior se fumiga todo. En vez de agarrar la azada y la máquina a cortar pasto, van y tiran glifosato o cualquier otro herbicida, que total además se venden en los comercios. O sea, en cualquier comercio urbano, ¿no es cierto? Uno va y pide, y vos te fijás lo que tiene 2,4-D, qué sé yo, paraquat, dicamba, glifosato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más increíble de todo esto, y que va en acuerdo a lo que dice Jorge y lo que estamos tratando acá, el viceintendente de la ciudad de Intendente Alvear
en un momento, después de una hora de estar hablando y peleándolo con tutti quanti, el tipo, por supuesto, no es del palo, o sea, este es de pro Cambiemos, ¿no es cierto? A los gritos parado le dice a todos los que estábamos ahí, que éramos casi 100 personas, lo cual es una multitud. Ustedes tengan en cuenta, Alvear tiene 6.000 y pico de habitantes. Juntar casi 100 personas en Alvear es una multitud, una cosa de loco. Bueno, grita a los gritos diciendo que lo que está pasando con la salud en Alvear asusta, a los gritos. O sea, a confesión de parte, relevo testimonio, como dicen los abogados. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en esta dirección, ir a lo pequeño. Nosotros hacemos política retomando el concepto peronista de la integración como concepto nodal de todo lo que tiene que ser nuestra tarea política, el tema de la integración, que no solamente pasa por la integración suramericana o latinoamericana, sino que además pasa por la integración en todos los aspectos. No puede haber integración suramericana si antes no hay integración territorial, a lo cual también se refirió Jorge, el hecho de que el país está vacío, y por supuesto quieren el territorio vacío. Cuanto más vacío está, mejor. Así no nos rompe la bola, le metemos para adelante, te metemos. Ahora, hay un designio divino, yo soy creyente y muchas cosas que no tienen otra explicación. Cada vez las máquinas que se hacen, hace poco fue la exposición rural en Santa Rosa, ¿no? Las máquinas que hacen son cada vez más grandes. Son grandes hasta ahí, hasta ese capitel de la columna, son gigantescos. Las ruedas de las nuevas máquinas aplicadoras, es decir, los mosquitos, tienen como 2 metros y pico de diámetro. Es una locura. No sé lo que pesa eso. Ahora, el de arriba, ¿qué pasa? Está todo inundado, no pueden entrar. Donde uno ve pasto, mirá acá el lote el potrero aquel, entran y como están las napas a flor de suelo, se encajan y no la pueden sacar. Es una cosa increíble, increíble. Entonces yo creo que está muy bien seguir trabajando con todos los chicos, dejando las mezquindades que muchas veces los seres humanos tenemos y tratando de hacer docencia. De eso se trata, porque en definitiva Perón era un gran maestro, ¿no es cierto? Era un gran docente, sino que además tenemos que nosotros y a los demás tenemos que decirles que tenemos que tener el derecho a indignarnos. Indignarnos significa no paralizarnos, significa indignarnos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para salir de esta situación que nos está matando? En los pueblos es terrible lo que pasa, es terrible lo que pasa. Ustedes acá en las grandes ciudades, bueno, llovió glifosato en La Plata hace un año y pico atrás. El doctor Damián Marino, que es de la Universidad de La Plata, del EMISA, que es un organismo de investigación, logró detectar que estaba lloviendo glifosato en La Plata. O sea, que ni siquiera acá se salvan. Cuando están fumigando en el oeste de la provincia de Buenos Aires o en Castex, provincia de La Pampa, los ventarrones que nosotros tenemos allá se vienen para acá. O sea, y las moléculas están en el aire. No hay manera de pararla, no hay forma de pararla. Entonces, en esto nos va la vida. En esto nos va la vida, que es lo que le decimos nosotros a la gente que es promodelo en todas las localidades por las que hemos pasado, que ya son unas cuantas. Es decir, muchachos, ustedes que apoyan el modelo, ustedes no están exentos de enfermarse. Ustedes, tu mujer, tus hijos, tu nieto, el vecino y tu amigo. Entonces, es una esquizofrenia, es una locura. Yo creo que hay gente, como dice Jorge, muy bien, hay gente, esto le ha roto la cabeza y el corazón a muchos argentinos. Los de arriba tienen la cabeza rota por el tema y el corazón, por el tema de la plata, la rentabilidad. Todo pasa por la rentabilidad. Yo a General Pico fuimos 2 veces, nos peleamos las 2 veces. Yo le decía a los ojeros que estaban ahí, muchachos, le digo, ¿ustedes hacen el amor con sus mujeres o viven hablando de rentabilidad? ¿Cómo es la historia? No, es incomprensible, ¿no? O sea, hay que verlo y vivirlo para darse cuenta de lo que está pasando. Que, bueno, Jorge lo sabe mejor que nosotros porque él ha venido viajando como un cruzado
en el año 2003, 2004, 2005, salía por los pueblos, a recorrer los pueblos, exhortando a la gente de una propaladora o de esas coches o camionetas que tienen los parlantes, a que no fumigaran más, que se iban a morir, una cosa así. Entonces, tenemos que tener todo esto en claro y tenemos que obrar en consecuencia. Lo micro puede con lo macro, o sea, tenemos que estar convencidos de esto, porque no puede haber triunfo si no hay convicción. Yo no puedo, yo soy además de escritor, periodista, y que yo fui 33 años docente. Yo no puedo convencer a nadie si yo no estoy convencido. Si yo no estoy convencido, ¿a quién puedo persuadir, como decía el general? No persuado a nadie. Bueno, nada más. Eso, simplemente gracias, muchísimas gracias. Bueno, estamos ya en el límite y Jorge, lo damos por terminado. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos.